1980, cuando se restauró la democracia en el Perú, luego de duras luchas contra la dictadura militar por parte del pueblo, asumió la presidencia de la República Fernando Belaúnde Terry, quien recibió un país en crisis con altas tasas de desempleo, con empresas operando a la mitad de su capacidad productiva. Pero la inauguración de la democracia no vino solo, sino acompañado por la más cruel de las organizaciones terroristas que haya conocido el país, Sendero Luminoso. El día domingo de las elecciones, este movimiento liderado por Abimael Reynoso, en el poblado de Chuschi, Ayacucho, incendió las ánforas de votación, dando así nacimiento a lo que ellos llamaron la guerra popular del campo a la ciudad. Esta insanía costó la vida de miles de ciudadanos, entre civiles y militares, especialmente de campesinos quechohablantes. En 1985 entró al gobierno el inefable Alan García, quien fue recibido con mucha expectativa por la población, pero ello no duró mucho, pues su periodo de gobierno se caracterizó por la corrupción y una espantosa crisis económica. En 5 años de gobierno, de acuerdo con el BCR, la inflación llegó a 2.178.428%, lo cual implicó recesión económica, pobreza y la más grande diáspora de peruanos. Se calcula que entre el gobierno de Alan García y Alberto Fujimori, más de 3 millones de peruanos huyeron del país porque aquí ya no encontraban esperanza, solo comparable con la actual Venezuela. En 1990 entró al gobierno Alberto Fujimori, arropado por el APRA y en contra del escritor Mario Vargas Llosa. En este periodo de gobierno se aplicó la más brutal de las medidas económicas para controlar la inflación, cargando el peso de ellas sobre los hombros de la población. Toda la crisis económica del país se puso sobre los hombros del pueblo, inaugurando con ello la aplicación más despiadada del neoliberalismo. Las empresas peruanas estaban perdiendo utilidades, sus ganancias venían hacia abajo y para subsanar ello había la necesidad de pasar toda la crisis económica en la espalda del pueblo, para de esa manera subir las ganancias a los bolsillos de las grandes empresas. Para la aplicación de esta política económica se necesitaba la sumisión del pueblo o la represión más brutal, como en el caso de Chile, con el golpe de Estado contra Salvador Allende y la toma del gobierno por Augusto Pinochet. En el Perú no necesitaron el bombardeo aéreo, se contó para ello con el repudio de la población a la clase política tradicional y con el terrorismo de Sendero Luminoso. Es en ese sentido que el fujimorismo, para enfrentar a la población cada vez que se movilizaba por sus reivindicaciones, utilizaba la acusación de terrorista a los protestantes. Sus dirigentes eran acusados inmediatamente de terroristas, apresados y encarcelados, o asesinados, como el caso del dirigente sindical Pedro Wilcatexe. Todo movimiento popular o cualquier expresión que no comulgara con el status quo era acusado de terroristas. Por ello, es vital para la derecha peruana mantener el terrorismo como un activo político. Cualquier disidente a sus ideas políticas es acusado de terrorista. Todo movimiento de izquierda es acusado de terrorista. El terrorismo ya no existe, ha desaparecido. Solo existe en los papeles y en los intereses de la derecha para descalificar cualquier disidencia a sus intereses. Para ellos es importante mantener vigente el terrorismo y el terruqueo para descalificar y reprimir cualquier protesta democrática. Recientemente han sido asesinados 7 policías en una emboscada en el Brain, que la gran prensa ha acusado al terrorismo de Sendero Luminoso como sus autores, pero según el investigador Jaime Antezana, más bien se trata de una emboscada y asesinato de narcotraficantes, puros y simples, pero la gran prensa, como representante de la derecha peruana, pretende infundir miedo en la población con el regreso del terrorismo.